Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el importante sector de la producción primaria y también agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. Armando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. También saludamos con gusto a los amigos de Tantoyuca en el estado de Veracruz, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el estado de Yucatán. Y saludamos con agrado a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 en el sur-sureste de la República Mexicana, centro, occidente y noroeste. Y todos los involucrados en este sector, productores de alimentos. Bien, José Luis, hoy tenemos entrevistas de interés, sistemas tecnológicos y ecosistémicos en la producción animal. Así es, Armando, y antes de iniciar con esta entrevista, pues un saludo solidario a toda la gente que ve y escucha Acústica Rural en los estados de Oaxaca, Chiapas. Está la presencia del huracán Ágata, la tormenta tropical Ágata, y bueno, por supuesto que estaremos atentos. Lo que más importa es la preservación de las vidas humanas, y a veces este tipo de fenómenos hidrometeorológicos puede traer beneficios amplios a la producción agropecuaria, pero también puede provocar graves problemas. Así es que estaremos atentos a lo que está ocurriendo en el sur-sureste de la República Mexicana. Y también hace unos días el INEGI dio a conocer cifras importantes en torno al comportamiento de la economía. Creció el Producto Interno Bruto y, por supuesto, una parte destacada de este aumento en el PIB lo aporta el sector de la producción primaria. Qué bueno que los productores agropecuarios de México están haciendo su trabajo y por supuesto lo están haciendo bien. A continuación vamos a platicar unos instantes con el doctor Roberto Ignacio Márquez. Él es catedrático de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a hablar de la aportación que hacen los sistemas agrosilvopastoriles a la biodiversidad en el marco del cambio climático, y también tomando en cuenta la degradación de los suelos y la poca disponibilidad de agua que hay en grandes partes del territorio nacional. Hola, Roberto, nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, José Luis? Armando, muy buenos días. Pues háblanos, Roberto, recuérdale al auditorio de Acústica Rural, ¿cuál es la importancia que tienen los sistemas agrosilvopastoriles? ¿Cómo pueden aportar a la biodiversidad en este marco de cambio climático y también de suelo degradado y poca disponibilidad de agua? Así es, una de las grandes preocupaciones que se derivan de estos fenómenos asociados al cambio climático, pues son una serie de cambios que muchos de los productores seguramente ya están reconociendo dentro de sus territorios. Fenómenos como fenómenos naturales pues cada vez más intensos, como lo podemos ver a veces en sequías más marcadas, o en este caso pues lluvias que pueden ser muchísimo más intensas. Cambios que también tienen que ver con la transmisión de enfermedades en sitios donde antes no existían, y también con estos periodos justamente de sequía y pues de procesos de desertificación que cada vez se encuentran más dentro de nuestros territorios, y de los cuales pues México justamente no puede escaparse de estos fenómenos. Sin embargo, como muchos han platicado y como seguramente mucho de nuestro auditorio ya habrá escuchado, las actividades agropecuarias, específicamente las actividades ganaderas y agrícolas, pues tienen mucha relación justamente con estos fenómenos, dado que dependemos directamente de las lluvias para poder producir. Y es ahí donde justamente a través de la búsqueda de modelos de producción sustentables, integrales, la búsqueda de estos modelos, pues que permita justamente hacer frente a estas condiciones que cada vez se ven más adversas, ¿no? Como sabemos, pues gran parte del territorio del país se encuentra distribuido en estas áreas naturales, cuyo clima generalmente es seco, donde la época de lluvias es muy marcada y donde pues cada vez escasea más esta disponibilidad de agua.
De ahí que justamente a través de integrar ciertos aspectos en la forma en cómo producimos nuestros alimentos, pues podemos crear que nuestros ranchos, que nuestras unidades de producción, pues puedan hacer frente a estos cambios climáticos y al mismo tiempo, pues proporcionen beneficios directamente a las comunidades en las cuales pues nosotros estamos rodeados o en las cuales nosotros estamos inmersos. Roberto Ignacio Armando Soto, muy buen día. Roberto, y si nos puedes comentar estas aportaciones de los sistemas silvopastoriles a la producción animal, ya sea en tecnologías que se están aplicando y también basado en situaciones empíricas que hace el productor a lo largo del tiempo, trabajando para conservar esos sistemas ecosistémicos que hay en su comunidad, lo que tú comentas, la biodiversidad, tanto en flora y fauna, para tener una mejor rentabilidad en los terrenos, en los lugares de las unidades de producción y tener también pues mayor cantidad de leche o mayor cantidad de carne y preservar el fruto de lo que nos da esa tecnología en los sistemas silvopastoriles. Así es, justamente estos sistemas, como lo mencionas, los sistemas silvopastoriles, los sistemas agrosilvopastoriles, lo que buscan es realizar un manejo integral de los recursos naturales que contamos en cada una de las zonas y que cada una de las actividades que muchas veces se ven por separado, por ejemplo, la actividad forestal, la actividad agrícola, la actividad pecuaria, pues se vayan integrando como si fueran piezas de una sola maquinaria que me permitan muchas veces pues aprovechar recursos que en otra actividad se estarían desperdiciando. Por ejemplo, ¿no? La facilidad que se tiene de integrar la actividad agrícola con la pecuaria, pues es que los animales aprovechan esquilmos agrícolas que de otra forma se desperdiciarían. Al mismo tiempo que el sector agrícola pues se beneficia, por ejemplo, pues del estiércol que los animales están produciendo. De esta manera, el uso adecuado de los recursos naturales, pues no solo promueve que se haga un uso eficiente de estos recursos y que se vea reflejado de entrada en una inversión menos en cuanto a los costos de producción, sino que también se vean más eficientes los sistemas de producción y los productores pues puedan tener al alcance pues recursos, específicamente pues dinero de diferentes actividades, ¿no? Es decir, no apostar todo solo a un caballo, por así decirlo, sino que los recursos y los ingresos que tienen los productores pues están dispersos en un abanico amplio de actividades de las cuales ellos pueden generar dinero, donde pueden vender la leche, donde pueden vender el queso, donde pueden vender parte de la producción agrícola, donde pueden vender incluso el estiércol, y de esta forma si llega a haber una afectación en la parte pecuaria o en la parte agrícola, pues todo ese ingreso pues no se compromete, porque está justamente distribuido en varias actividades, y esto hace que estos sistemas de producción animal pues sean más resilientes al cambio, y cuando son más resilientes al cambio, la presión en los ecosistemas disminuye y de ahí podemos tener pues mejora en algunos aspectos, como puede ser la biodiversidad, que es pues la gran variedad de especies animales, vegetales y de otras que existen en los territorios, pero también pues un mejor manejo del territorio. Roberto, en el marco económico actual, en donde lamentablemente los precios de los insumos han aumentado de manera desproporcionada, ¿cómo pueden ayudar los sistemas agrosilvopastoriles a poder llevar ese proceso de restitución, de pasar de las fórmulas comerciales o las fórmulas químicas a la disponibilidad de recursos que tengo yo en mi región, por ejemplo, para alimentar el ganado o para fertilizar la tierra? Claro, una de las características de estos sistemas es que justamente se busca que no dependan de otros factores externos. Como sabemos, pues en los últimos años se ha promovido mucho el uso, por ejemplo, pues de semillas mejoradas, de fertilizantes, de herbicidas, de muchos insumos agrícolas que se van ocupando directamente en la forma en cómo hemos estado produciendo. Sin embargo, pues hay que recordar que más del 80% de las unidades de producción que tenemos en el país pues son unidades de producción que se encuentran a escala familiar y prácticamente, como muchos lo mencionan, pues de traspatio. Esto ratifica un poco la importancia que tienen estos pequeños sistemas de producción justamente en la producción de alimentos a nivel mundial. Y a través de estas pequeñas unidades de producción que se pudiera pensar que producen poco, cuando en realidad producen mucho de acuerdo al número de unidades que hay en el país y en el mundo, pues se pueden buscar justamente esta integración de las diferentes actividades para garantizar depender lo menos posible justamente de estos insumos.
Con esto no quiero decir que un sistema de producción agrícola o pecuaria pues deba, ¿no?, en todo momento dejar de utilizar estos insumos, sino que simplemente se utilicen los que sean necesarios para cada uno de un sistema de producción sin tener que caer directamente en el abuso. Y a través de prácticas de manejo muy sencillas, en el caso de los animales, como puede ser el establecimiento de esquemas de pastoreo rotacional, como puede ser el almacenamiento de forraje, como puede ser la suplementación que se da a los animales en pastoreo, con esas pequeñas acciones que muchas veces son relacionadas al manejo de los animales, podemos tener beneficios en cuanto a la producción de forraje, en cuanto a la mejora de la calidad del suelo, y con esto pues dependemos dependemos lo menos posible de insumos externos, donde cada vez pues los precios son más elevados. De ahí la importancia de reconocer los recursos naturales con los que cuenta el territorio, saber de qué manera nosotros los podemos aprovechar y saber si justamente con esos recursos que tenemos para este momento específico son más que suficientes para mantener la producción. Si no son suficientes, pues tendremos en algún momento que depender en alguna medida de insumos externos, pero la intención es que los ranchos sean autosuficientes en cuanto a la forma en cómo están produciendo y depender lo menos posible de factores externos. Y Roberto, y si nos puedes comentar brevemente, la generación es de esos sistemas silvopastoriles, la generación de servicios ambientales, ¿cómo se leen? Se leen esas aportaciones al medio ambiente y a la región donde están esas unidades de producción? Claro, estos beneficios se pueden medir a múltiples escalas. La primera escala, que es a veces la que el productor pues tiene más contactos directamente en la escala económica, es decir, cuando logramos la integración de un sistema de producción que es más resiliente al cambio climático, que no depende de insumos externos, que es prácticamente sustentable, pues el productor se va a dar cuenta que algunos parámetros productivos que antes eran muy marcados, como puede ser la mortalidad, como puede ser la presencia de enfermedades, pues poco a poco va disminuyendo, y que algunos parámetros productivos, como puede ser la ganancia de peso o la producción de leche, pues poco a poco va aumentando. ¿Por qué? Por un manejo adecuado directamente de su sistema de producción agrícola. Al mismo tiempo, el productor se va a dar cuenta que va a estar dejando de comprar insumos que antes pues implicaban una inversión. De ahí que a corto plazo esta escala o esta dimensión económica, pues el productor se va a dar cuenta, porque va a tener más ingresos, va a invertir menos y de ahí pues va a tener mejores ganancias, ¿no? Que es algo que se puede ver inmediatamente. Sin embargo, estos beneficios no solo se quedan en lo económico, a veces llegan a la escala social, en donde pues las personas se van a dar cuenta que a través de un manejo adecuado de la ganadería, pues quizás implica menos trabajo para ellos, lo que implica que tengan más tiempo libre, ¿no? Roberto, perdón por la interrupción. Permítanos unos instantes, vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos conversando de este tema. Claro que sí. Muchas gracias, Roberto. Vamos a una pausa. Recuerde Acústica Rural, radio, televisión, redes sociales. Siga usted con nosotros. Retornamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos conversando con el doctor Roberto Ignacio Márquez, catedrático de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en torno a la importancia que tienen los sistemas agrosilvopastoriles en la biodiversidad. Roberto, antes de irnos al corte, hablabas de la importancia económica de aprovechar lo que se tiene en el entorno para beneficio de la producción animal y producción agropecuaria. Ya nos hablaste de todo ese tema y entrabas a hablar de la importancia social que tienen estos sistemas. Así es, justamente el aprovechamiento integral a través de estos sistemas de producción pues proporciona beneficios que llegan a la escala social, en donde los productores, cuando se realiza un correcto manejo del rancho, pues se va a dar cuenta que va a tener más tiempo libre, que a lo mejor implica menos trabajo directamente con los animales y que ese tiempo libre pues lo puede ocupar en otras actividades. Al mismo tiempo que este manejo sustentable del rancho pues va a permitir tener alimentos pues, más sanos, más saludables, con menor probabilidad de que estos alimentos pues pudieran ocasionar en algún momento enfermedad, lo que obviamente beneficia la salud de las comunidades en donde este alimento pues se está consumiendo.
Y por último, que es algo también importante, cuando se realiza este manejo integral a través de estos modelos, como pueden ser los modelos silvopastoriles o agrosilvopastoriles, pues tenemos ventajas y beneficios a nivel ecológico, en donde pues la presión de la ganadería en los ecosistemas pues se ve disminuida, donde existe una mejora en la calidad del suelo, de la fertilidad del suelo, y a partir de ahí pues existe una mejora también de todo el estrato vegetal, la diversidad de especies florísticas, que lleva consigo a que nuevas especies o especies que en algún momento estaban en ese territorio y se fueron, pues poco a poco retornen a esos paisajes, ¿no? Especies de aves, de reptiles, de grandes mamíferos, como pudiera ser el puma, jaguar, que poco a poco empiezan a regresar a potreros, en donde antes no había árboles, después los quitaron, y ahora otra vez poco a poco, pues empieza a haber esta integración por parte de los árboles. De ahí que justamente estos modelos de producción animal, pues tengan estrecha relación incluso con la conservación de la biodiversidad y de las áreas naturales protegidas que tenemos en nuestros territorios. Roberto Ignacio, y si nos puedes comentar más acerca de esto, la restauración de los mantos acuíferos, como pues tenemos los árboles como potencializadores para que no se degrade el suelo, el trabajo que se hace para el desarrollar de pasturas pues que estén pues pasturas que están renaciendo, como tú dices ahorita también de los jaguares, pastura y de excelente calidad, pero aquí más la restauración de los mantos acuíferos. Sí, justamente el cuidado de la salud de los potreros es indispensable no solo para el cuidado de la producción animal, sino de todo el ecosistema. Como sabemos, pues justamente cuando existen malas prácticas de pastoreo, existen este concepto que es denominado sobrepastoreo, que incluye un proceso prácticamente de la pérdida de la fertilidad del suelo, de la erosión del suelo, la pérdida del suelo, y con ello una serie de eventos negativos. Cuando nosotros realizamos un manejo integral de los sistemas de producción ganadera, una de las ventajas es que conservamos el suelo, ¿no? Cubrimos o aumenta este porcentaje de cobertura que tanto del suelo está cubierto justamente por nuestros pastos, mejora la calidad del suelo, su textura, la fauna que incluso habita en el suelo, lo que permite que cada vez que existan lluvias, al haber más fauna y más movimiento dentro del suelo, pues mayor cantidad de agua se infiltre, se recuperen los mantos acuíferos. ¿Qué pasa cuando el suelo está sobrepastoreado? Como está tan compactado, no importa, cada vez que está lloviendo, pues el agua no llega a infiltrarse en el suelo, sino que simplemente escurre. Y en esa escurrentía, pues provocan procesos de erosión, cárcavas y grandes afectaciones del suelo. La actividad ganadera, una actividad en pastoreo adecuada, favorece la infiltración del suelo y favorece tener agua disponible para nuestras comunidades. A ese respecto, Roberto, háblanos, hay que pensar en centenares de miles de hectáreas en la República Mexicana, totalmente degradadas, con suelos muy compactados, con suelo con escasa fertilidad, con poca disponibilidad de agua, con ningún tipo de, más bien sin infraestructura para captar agua. ¿Cómo podemos empezar desde cero? ¿Cómo podemos aprovechar amplísimas regiones que tiene nuestro país, que en estos momentos están sin utilizar mucha tierra ociosa que tenemos, Roberto? Si bien, pues justamente estas características que mencionas se han atribuido a veces al mal manejo en cuestión de la ganadería, pues es curioso que la misma cuestión que en algunos momentos favoreció estos procesos sea el remedio, ¿no? Estoy hablando de que la misma ganadería puede servir como este insumo, como esta actividad que puede regenerar directamente los agostaderos, ¿no? Sabemos que muchos de prácticamente la mayoría de los agostaderos que tenemos en el país pues tienen cierto proceso ya de afectación. Sin embargo, pues el primer paso sería reconocer qué grado de afectación tienen y a partir de ahí se pueden establecer algunas actividades que permitan que esos suelos que se encuentren compactados pues puedan ser poco a poco recuperados a través del manejo de los animales, ¿no? En suelos que se encuentran muy degradados, pues se puede iniciar con obras de conservación de suelo, como pueden ser zanjabordos, como pueden ser la creación de terrazas. Se pueden hacer reforestaciones, se pueden hacer algunas obras de conservación del agua. Cuando estos suelos poco a poco empiezan a recuperar esa cobertura vegetal, empiezan a tener forraje, pues se puede meter de manera controlada a través de sistemas de pastoreo rotacional, pues animales que empiecen a consumir ese forraje
que con el corte, cada vez que lo están consumiendo, estimulen que esté creciendo, que los mismos animales, a través del manejo del pisoteo, incorporen la hojarasca, incorporen sus propias excretas, y poco a poco ese suelo se vaya mejorando en cuanto a la calidad y en cuanto a la fertilidad. Y poco a poco la cobertura, que en algún momento se perdió, pues empieza a ser más presente, el suelo empieza a ser cada vez más fértil, y a partir de ahí pues podemos empezar a pensar en meter un poco o meter una presión de pastoreo un poco más alta, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos hacer otras actividades, como empezar quizás a elegir qué razas vamos a introducir a esas zonas de pastoreo, a planificar la administración y la creación quizás de reservas de agua, como pueden ser jagüeyes o algunos bordos, empezar justamente a hacer reforestaciones pensando a lo mejor en cercos vivos. Entonces, poco a poco, esos suelos que en algún momento fueron degradados, a través de la misma producción animal pueden ser recuperados, y estos animales pues pueden servir justamente como esta herramienta de recuperación para que esos agostaderos que en algún momento pues estuvieron degradados, pues poco a poco empiecen a generar servicios ecosistémicos, empiecen a atraer a la biodiversidad, y poco a poco pues esta cadena vaya favoreciendo la restauración de los ecosistemas. Roberto Ignacio, y si nos puedes comentar, en el manejo animal, en la carga animal, en la producción animal, en estos sistemas silvopastoriles, ¿cuánta carga animal debemos de tener por hectárea para tener este programa exitoso de tecnologías modernas en los sistemas silvopastoriles, y para que estas pasturas inducidas o pasturas nativas nos den también una rentabilidad económica, social a esta unidad de producción? Sí, una de las grandes dificultades que tenemos en el país pues es que poder estimar o poder pues decir, en este caso, no una carga animal de manera general, pues es muy complicado debido pues a las variaciones que tenemos en cuanto a la producción de forraje en el país. Existen algunos indicadores, como puede ser, por ejemplo, el coeficiente de agostadero, que de manera muy general, pues pueden ser indicio de cuántos animales nosotros podemos mantener por hectárea. Sin embargo, debido a las prácticas de manejo, muchas veces estos coeficientes de agostadero o estos índices de carga animal, pues se quedan muy cortos. ¿Por qué? Porque muchas veces no consideran justamente la integración de estas actividades. Entonces, si yo considero mis fuentes de forraje, si yo las identifico, en un sistema integral me voy a dar cuenta que sí, el pastoreo puede proporcionar pues gran aporte de forraje. Sin embargo, ese forraje no solo va a venir del pastoreo, va a venir de la conservación de alimentos, que viene a través de los esquemas, a lo mejor cultivos de cobertura. Entonces, para poder estimar justamente qué carga animal se requiere en cada zona, pues es necesario poder identificar cuáles son las fuentes de alimento que tengo, cuáles son la disponibilidad de estos a lo largo del año, y a través de eso poder hacer lo que se conoce como presupuestación forrajera, que es básicamente echar cuentas de dónde y cuándo tengo el alimento, y a partir de ahí poder hacer los ajustes de carga animal de acuerdo a las razas que tengo en cada una de las zonas. Ahora, Roberto, háblanos brevemente. Ya tengo disponibilidad de terreno. Lamentablemente, la reproducción animal no se mide por ciclos agrícolas. Lleva su tiempo en lo que consigues a tus ejemplares, en los que estos ejemplares cumplen los objetivos que tú has planeado. Pero mientras yo necesito ingresos, ahí entra la parte agrícola o la parte forestal exclusivamente, para que mientras dura todo este proceso de regeneración del predio, del agostadero en donde yo estoy, el productor pueda tener algún tipo de ingreso, Roberto. Claro, es importante que justamente otra de las características que tienen estos sistemas de producción pues es la diversificación, que es buscar actividades que me generen ingresos a lo largo del año y a diferentes escalas espaciales. Como bien lo mencionas, por ejemplo, podemos tener pues a veces ingresos a través de ciclos productivos que pueden ser sumamente cortos, ¿no? Si yo tengo mi zona de pastoreo, si yo tengo mi zona agrícola, pero aparte tengo un huerto familiar, pues a lo mejor el ingreso de manera más inmediata pues puede surgir a través de lo que yo estoy generando de ese huerto familiar, ¿no? O a través de mantener otras especies que estén aprovechando parte de los residuos, como pueden ser conejos, como pueden ser gallinas. A mediano plazo, pues tenemos justamente estos ciclos agrícolas, en donde a lo mejor por cultivos de temporal, pues sé que al menos prácticamente
de manera general, entre comillas, pues cada 6 meses yo puedo tener cosechas que me permitan a mí generar ingresos, ¿no? Por parte de los animales, pues puedo tener ingresos quizás un poco intermedios, ¿no? A veces de 1 año, a veces de 2 años, dependiendo de la especie productiva en la que nosotros tengamos. Y a largo plazo, las actividades forestales, pues son las que me van a generar esos ingresos a través de la venta, por ejemplo, de madera, de la elaboración de carbón, de otros productos, pues forestales, ¿no? Entonces, esto que mencionas es sumamente importante. La diversificación de las unidades de producción que ya se realiza y que está presente en muchas de las poblaciones de traspatio en el país, pues justamente promueven eso, tener dinero a diferentes escalas espaciales y a diferentes escalas en el tiempo, ¿no? Lo que garantiza que justamente el productor pues tenga dinero para poder llevar su día a día, pero también tenga ingresos fuertes cada cierto tiempo que le permita reinvertir y poder pues desarrollar su forma de vida. Bien. Además, perdón, Roberto. Disculpa la interrupción. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Tenemos la idea más importante y te agradecemos mucho, Roberto Ignacio Márquez, esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Gracias, Roberto Ignacio Márquez. Doctor, médico veterinario zootecnista, gracias por esta entrevista. Está usted en Acústica Rural. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más información en este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo aspectos importantes con todo lo relacionado a la producción primaria y agroindustrial. Y bien, vamos a detenernos en un tema trascendente. Lamentablemente, para el planeta es una de las situaciones más graves que estamos enfrentando como humanidad, el hecho de que la gente esté pasando hambre. Decenas de millones de personas en todo el mundo viven en estos momentos con la incertidumbre de no saber qué van a ingerir en las próximas horas, lo cual verdaderamente alcanza tintes dramáticos. En México, la situación, según algunas cifras oficiales, afecta a más de 25 millones de personas que viven en lo que se denomina como pobreza alimentaria. Y todo esto tiene que ver en gran parte con el desperdicio y también con la pérdida de alimentos en todo el proceso productivo, desde que el alimento se produce hasta que prácticamente llega a la mesa del consumidor. Afortunadamente hay esfuerzos por parte incluso de la sociedad civil que se está organizando y están haciendo frente a este problema. Vamos a hablar de este tema, vamos a platicar con Clarisa Fonseca Villagrana. Ella es gerente de comunicación de la Red de Bancos de Alimentos de México, y también con Pamela Ortiz Galicia. Ella es coordinadora nacional del grupo de trabajo de Hambre Cero. Reitero, Hambre Cero es un esfuerzo de la sociedad civil organizada para hacer frente a este problema. Clarisa, muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidas, Clarisa, Pamela. Hola, buenos días, un gusto estar aquí. Sí, hola, buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Clarisa, por favor, coméntanos, ¿en qué consiste este esfuerzo que está haciendo Hambre Cero? Sabemos que hace unos días dieron a conocer un reporte muy pormenorizado de lo que están haciendo ustedes para erradicar el hambre en México. Clary, no sé si les gustaría platicarles primero un poco sobre lo que es el hambre en México. Sí, adelante, Pamela. Me parece que Clary lo va a explicar. Sí. Bien, Clarisa, adelante. Sí, muchísimas gracias. Mira, te platico y te doy un contexto y un panorama más grande de la situación actual en el país. Como bien lo mencionaste, ¿no? Más de 25 millones de mexicanos actualmente viven en carencia alimentaria. De hecho, confirmado por estudios actualizados por el Coneval en el 2020, nos indicaban que actualmente 28.8 millones de mexicanos se van a la cama sin haber ingerido sus 3 comidas al día, ¿no? Y esto es una cifra pues totalmente inimaginable cuando sabemos que en nuestro país, en México, que es uno de los mayores productores del mundo, 1/3 de lo que se produce se va a la basura anualmente. Imagínate que de 9 manzanas, 3 se van a la basura, pudiendo alimentar
pues a la población que está actualmente en carencia en México, ¿no? Desde la red Bamex, nosotros y los 54 bancos de alimentos que la conforman, trabajamos todos los días para tratar de rescatar y prevenir todas estas pérdidas y desperdicios alimentarios desde el campo, pasando por toda la cadena de valor hasta hoteles y restaurantes con todos nuestros programas y proyectos. Pamela, y si nos puedes comentar también, México es uno de los, en América Latina, es el segundo país que desperdicia más alimentos después de Estados Unidos y antes de Canadá. Más de 22 millones de toneladas anuales que pueden también alimentar a 7,600 familias anuales. Y también radica en el contexto nacional una pobreza rural, una pobreza urbana, que esto también se están uniendo esfuerzos como las organizaciones que tienen ustedes, pero ¿qué más hace falta para tener pues esa hambre cero en muchas regiones del país donde se producen alimentos y que esas familias pues no consumen alimentos? Bueno, te puedo contar un poquito del proyecto que es el Grupo de Trabajo Hambre Cero. El Grupo de Trabajo Hambre Cero nace en 2019 cuando Consejo Coordinador Empresarial, cuando Pacto Global México y en ese momento la Oficina de la Agenda 2030 del Gobierno de México decidieron desarrollar grupos de trabajo para los diferentes objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y poder accionar iniciativas, sobre todo en el sector privado, para impulsar estos objetivos. Entonces nace el Grupo de Trabajo Hambre Cero y es en 2020 cuando Federico González Zelaya, el presidente de la Red de Bancos de Alimentos de México, es invitado a liderar este grupo de trabajo, y es por eso que estamos aquí como representantes del grupo de trabajo y como partes de la Red de Bancos de Alimentos de México. Y bueno, este objetivo de grupo de trabajo empezó a trabajar el año pasado, hace un año, o sea, este mes estamos cumpliendo nuestro primer aniversario, y el objetivo del grupo pues es accionar iniciativas de impacto sostenible para mover los indicadores relacionados en mejorar la inseguridad alimentaria. Y bien, como dijiste hace un momento, está conformado por organizaciones de sociedad civil, pero no solamente eso, porque creemos que el hambre es un problema tan grande que no solamente trabajando desde un solo sector vamos a poder alcanzar este objetivo, sino que tenemos el sector privado, tenemos académicos, tenemos universidades, tenemos organismos internacionales que forman parte de este grupo de trabajo y que llevan un año desarrollando conversaciones, teniendo reuniones para poder delinear hacia dónde vamos a ir como grupo de trabajo, hacia dónde vamos a ir como un grupo multisectorial, interinstitucional y podría decir yo también intergeneracional, para accionar proyectos que puedan ayudarnos a mover la aguja de la inseguridad alimentaria en el país. Por otra parte, Clarisa, por favor, coméntale al auditorio, ¿de qué diagnóstico parten ustedes? Ya nos diste a conocer hace un rato cifras muy pormenorizadas de la situación por la que atraviesan millones de mexicanos, pero ¿cuáles son las causas que ustedes han identificado para que se presente este problema? Sí, claro, te comparto que en el 2017 el Banco Mundial financió una investigación, un estudio en nuestro país, la cual implementó el Politécnico Nacional para conocer cuál era la situación actual en cuanto a pérdidas y desperdicios de alimentos. Y esto nos dio este resultado de las más de 20 millones de toneladas que se desperdician en México y todos los productos en donde más se desperdicia, ¿no? A partir de este estudio nosotros pudimos realizar varios programas y proyectos para tratar de frenar las pérdidas, principalmente en el campo, y también para detectar en toda la cadena de valor, principalmente en la industria, cómo podríamos aprovechar y disminuir este desperdicio alimentario y al mismo tiempo llevarlo a nuestras comunidades. Cada uno de nuestros bancos de alimentos implementa un programa o proyectos diferentes dependiendo de la zona en donde están. Entonces, gracias a estos programas y proyectos, no solamente nos quedamos en rescatar alimento y distribuirlo en las comunidades que lo necesitan, sino que también podemos desarrollar habilidades para que nuestros beneficiarios puedan salir del problema de pobreza donde se encuentran y así pues podamos romper el ciclo, ¿no? Nosotros nos gusta llegar más allá, no solamente rescatar y distribuir el alimento. Tenemos mucha fe en que podemos lograr hacer un cambio si logramos hacer y desarrollar habilidades nuevas en nuestros beneficiarios. Pamela, y si nos puedes comentar,
el acceso y la disponibilidad de alimentos pues en todas las regiones de alta marginación de la República Mexicana, ¿cómo se está haciendo, cómo se están coordinando y cómo están también colaborando más instituciones para llegar a este fin? Sí, gracias, Pam. Si quieres, me adelanto y les comparto la respuesta. La Red Bamex se organiza, ¿no? Tenemos varios comités en comunidades y así es que podemos llevar el alimento. Nuestros bancos de alimentos se organizan con estas comunidades y todos los días salen camioncitos de entrega para estas comunidades y sus paquetes alimentarios. El 80% de los paquetes alimentarios que entregamos son en comunidad y el otro 20% asiste al banco de alimentos por su paquete alimentario. De esta forma es que podemos llevar el acceso alimentario a comunidades que están súper lejos de la zona urbana. Es decir, llegamos a las zonas rurales que no nos quedan tan cerca, pero sabemos que nos necesitan mucho más. A ese respecto, ya sea Clarisa o Pamela, háblenos un poco más detalladamente de esta estrategia. ¿Cómo lograron ustedes establecer primero, identificar aquellas comunidades en donde están actuando y después resolver todos los problemas de logística que implica tener el alimento en buenas condiciones y distribuirlo a la gente que lo necesita? Sí, gracias. Pues mira, la Red Bamex realiza estudios socionutricios, que son estudios que complementan toda la información que necesitamos del beneficiario para saber si es una persona que necesita el apoyo de la red de bancos de alimentos. Y una vez que detectamos que sí y las condiciones en donde se encuentra, es decir, dónde está su ubicación para ubicar su comunidad, es que nosotros podemos saber y nuestros bancos si nuestras rutas, porque todos los días los bancos se organizan con rutas, está cerca de su comunidad y podemos aperturar una nueva. Es decir, que se incluye en el mapa esta parada de su comunidad. Todos los paquetes alimentarios se dejan en un punto en específico, puede ser en una escuela, en una cancha, en una iglesia o en una casa que es más como de fácil acceso para todos los de la comunidad, y así las personas que viven dentro de la misma comunidad pueden ir a recoger su paquete en ese punto de entrega. De esta forma se van creando los comités en comunidades y así se va creciendo la ruta dependiendo de qué comunidad queda más cerca de las rutas que los bancos ya manejan actualmente. Y a ese respecto, ¿cuántas rutas establecidas tienen? ¿En cuántas comunidades están trabajando? Estamos trabajando en más de 4,000 comunidades en todo el país. Sería imposible para mí decirte ahorita las rutas, ya que cada banco de alimentos tiene sus propias rutas diarias y semanales. Lo que sí te puedo decir es que tenemos una flota vehicular de más de 400 vehículos entregando y rescatando diariamente alimento. Importantes esta cifra. ¿Y en qué entidades principalmente están presentes estos bancos de alimentos? Estamos presentes en prácticamente todo el país. Tenemos cobertura de 30 estados. Los bancos que más, se podría decir, atienden población, que son más grandes, son el Banco de Nuevo León, de Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, pero estamos actualmente cubriendo pues prácticamente todo el país, ¿no? Con estos 30 estados de cobertura. Bien. Todavía tenemos 1 minuto 30 antes de ir al corte. Y bueno, ya sea Pamela o Clarisa, ¿cómo contactan ustedes a los donantes de alimentos? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Y háblenos un poco de qué características de alimento están ustedes recibiendo. Sí, nosotros recibimos cualquier tipo de alimento que sea apto para consumo humano. Para eso también dentro de la red y cada uno de nuestros bancos también existe un departamento de calidad que se encarga de revisar que el alimento precisamente esté 100% comestible. Los donadores nos contactan a través de nuestra página web, que es redbamex.org.mx, para la cual también los invito a que nos busquen. Ahí pueden ver todas las ubicaciones de nuestros bancos y pueden incluso acudir a su banco más cercano como voluntarios o voluntarias. Los principales donadores son con los que ya tenemos esta comunicación constante desde hace muchos años. Clarisa, perdón por la interrupción. ¿Nos permites unos instantes? Vamos a seguir hablando de la logística, pero antes vamos a una pausa comercial. Si nos lo permiten, por favor. Gracias a Clarisa y a Pamela. Están ustedes en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Recuerde, estamos en radio a través de las frecuencias de Acústica. También tenemos la presencia en televisión, canal 13.1 de TV Abierta, la cadena Elbavisión y, por supuesto, en redes sociales, incluido Spotify. Retornamos enseguida.
Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural. Estamos conversando con Clarisa Fonseca Villagrana. Ella es gerente de comunicación de la Red de Bancos de Alimentos de México, y también con Pamela Ortiz Galicia, coordinadora nacional del Grupo de Trabajo Hambre Cero. Y bueno, Clarisa, antes de irnos al corte, nos dabas a conocer, y te lo voy a pedir muy atentamente, que nos repitas la dirección electrónica de este Banco de Alimentos para que aquellos que nos escuchan y nos ven puedan tener más información de lo que están haciendo ustedes. Y también nos comentabas la logística que están llevando a cabo en estas más de 4,000 comunidades en donde tienen ustedes presencia. Sí, claro. La página web es redbamex.org.mx y también nos pueden encontrar en cualquier red social como @redbamex. Por ahí les compartimos todas estas actividades que estamos realizando, y también algo muy importante para nosotros es poder crear esta conciencia que existe pérdida y desperdicio alimentario en el país, poder generar este conocimiento para que así desde casa, que también es uno de los principales lugares donde se desperdicia el alimento, podamos generar un cambio. Todos podemos hacer acciones para poder contribuir a que estas cifras disminuyan. Sí, importante esto que señalas. Ahora, por otra parte, ¿con qué empresas tienen ustedes contacto? ¿Qué empresas están contribuyendo? Las personas en lo individual, ¿cómo podemos participar? Ya sea Pamela o Clarisa, quien guste respondernos. Sí, claro. Pues mira, actualmente trabajamos con más de 2,000 empresas de forma nacional y también de forma local. Cada uno de nuestros bancos genera alianzas también, ya sabes, con estas empresas que localmente pues trabajan, ¿no?, cerca de su ciudad, pueden ser en el municipio de al lado, dentro de su municipio, para así poder generar un mayor número de acopio de alimento y también pues de acopio de recursos, ¿no? Perdón. Adelante, Clarisa. Sí, claro. También nos preguntaban algunas de nuestras principales formas de entrega, ¿cierto? Así es. Sí, nuestros bancos de alimentos lo que hacen es que una vez que tienen armadas esta logística, pues salen a comunidad todos los días y las entregan, pero también existen instituciones que son instituciones que necesitan el apoyo para poder atender, ya sean sus propios comedores, ya sean casas, hogares, asilos, etcétera. Entonces también atendemos instituciones. Ellas se registran con nosotros y van a recoger el alimento todos los días a los bancos de alimentos. Pamela, y si nos puedes comentar cómo funciona un banco de alimentos y también cómo pedir ayuda al banco de alimentos. Claro, lo voy a explicar, Clary, si me falta algo me complementas. Los bancos de alimentos, como bien dice Clarisa, como rescatan alimentos en toda la cadena de producción, ya sea pues desde el campo, porque pues en el campo hay desperdicio, hasta que llega a los supermercados y por ciertas condiciones, ya sea de que a lo mejor una verdura no se ve pues muy bonita o estéticamente no se ve bien, o a lo mejor está a punto de llegar a su fecha preferente de consumo, o pues a lo mejor hubo un mal manejo del alimento y entonces está un poco mayugado o algo por el estilo. Entonces nosotros con nuestros aliados recuperamos en toda esta cadena de producción el alimento, y lo llevamos a los bancos de alimentos. En los bancos de alimentos pasa por un proceso de clasificación en donde pues se ve qué alimento como puede ser consumido, no es que se entregue alimento como que ya no puede ser consumido, se revisan las fechas de caducidad, se revisan las frutas, las verduras, y dependiendo de esto se arman paquetes alimentarios con nutriólogos que trabajan en los bancos de alimentos, porque es muy importante decir como que se busca que este paquete alimentario esté equilibrado de forma que las personas, los beneficiarios que lo reciban puedan aprovecharlo como al máximo. Y hay alimento que ya no puede ser entregado en estos paquetes alimentarios, y tenemos ciertos bancos de alimentos que tienen plantas procesadoras. Entonces extendemos el periodo de vida de los alimentos, volviéndolos mermeladas, volviéndolos salsas, volviéndolos galletas, repostería, etc. Y me parece que la segunda parte de la pregunta era cómo podían acceder a ellas las personas. ¿Cómo se puede pedir ayuda? Bueno, para poder buscar ayuda en un banco de alimentos, como bien nos mencionó Clarisa, pueden encontrar en la página de internet de Bamex los números de teléfono de los bancos de alimentos. Entonces van a ser
van a ser canalizados al banco que esté más cerca de ustedes y ahí se les va a hacer un estudio socionutricio. Es un estudio en donde se evalúa su situación social, económica, nutricional, y a partir de eso se aprueba o no se aprueba como si es un candidato o una candidata para ser beneficiario de Banco de Alimentos y pueden recibir este apoyo de los paquetes alimentarios. Pamela, ¿estas solicitudes son a título individual o son también de tipo colectivo? Me parece que puede ser de tipo colectivo, porque depende, muchas veces sí, se pasa Clarisa. la voz, ¿no?, de una comunidad a otra, de que se enteran de que existe esta organización civil, que son los bancos de alimentos que están apoyando a una organización. Entonces, a lo mejor en la comunidad que está al lado se organizan y ellos pueden marcar o mandar un representante, vaya, a un banco de alimentos para solicitar el apoyo general para su comunidad. Entonces, pero aún así se tienen que hacer los estudios socionutricios a cada uno de los beneficiarios y beneficiarias que van a ser partícipe y que van a recibir el paquete alimentario de la red. Pamela, y si nos comentas cómo se clasifican estos alimentos que van a los diferentes bancos en los 4,000 centros que hay en la República Mexicana, y también en la logística, cómo se hace la distribución de esos alimentos a las zonas de marginación o de alta marginación. Me corriges, Clarisa, si estoy mal. Me parece que no son 4,000 centros, más bien trabajamos con más de 4,000 comunidades en el país. Perdón. Así es, pero en realidad tenemos dentro de la red 54 bancos de alimentos. Y bueno, la clasificación de los alimentos, si te voy a ser muy sincera, como varía de cada banco, también varía de lo que les entreguen, porque no siempre es lo mismo. Pero la segunda parte de la pregunta, ¿hablabas de la distribución? Sí, distribución de los alimentos. Claro, cuando hablamos de la distribución, pues como bien mencionó Clarisa, existe una flota vehicular que lleva a comunidades, y me corregirá Clarisa si no, pero me parece que dentro de la red de bancos global de alimentos, México es el único banco de alimentos, o la única red de bancos de alimentos que lleva a comunidad. Entonces, de acuerdo a distancia, de acuerdo a periodicidad, de acuerdo como a lo que se acuerde con las comunidades, se crean rutas que sean como las más convenientes para aprovechar tiempo, gasolina y demás. Y dentro de estas comunidades se escoge un líder. Algo importante mencionar es que el mayor porcentaje de líderes son mujeres de las comunidades, y estos líderes son los quienes organizan dentro de sus comunidades lo que va a ser el proceso como de recibir el alimento. Entonces llega el banco, imaginen que sale el camión de bancos de alimentos, llega a las comunidades, y en comunidades está esta líder en conjunto con otros miembros de la comunidad, quienes reciben, se contabiliza, se revisa como lo que estén completos los paquetes alimentarios, se hace como a cierto proceso administrativo para recibir y entregar, y esta es como una forma como de entregar el alimento, nuestros paquetes alimentarios. Y también existen bancos de alimentos que dentro de Banco de Alimentos reciben a las personas que van ciertos días del mes, ciertos días de la semana a recibir su paquete alimentario directamente a bancos. Y bueno, también existe, como bien dijo Clarisa, este apoyo a, pueden ser como organizaciones, ¿no? Hablamos como de casas hogar, hablamos de asilos, hablamos de, no sé, centros, otro tipo de centros como de apoyo a personas en comunidades vulnerables. Entonces varía mucho dependiendo del contexto, varía mucho dependiendo de dónde esté ubicado el Banco de Alimentos, el tamaño del Banco de Alimentos, porque tenemos bancos de alimentos muy grandes, tenemos bancos de alimentos medianos y tenemos bancos de alimentos que no me gustaría decir pequeños, pero que su capacidad es menor, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de comunidad que estén apoyando, varía esta entrega. Muy importante todo esto, Pamela Horta, lo que nos comentas, al igual que Clarisa. Y yo quisiera precisar un poquito más. Estos paquetes alimentarios, ¿qué contienen principalmente? ¿Están integrados mayoritariamente por frutas, por verduras? ¿Se maneja algún tipo de proteína animal en ellos? Pues mira, como comentó ahorita Pamela, es súper variado. Poderte dar ahorita una lista sobre lo que contienen sería para nosotras imposible, ya que no sabemos qué vamos a rescatar mañana, ¿no? ¿Qué aliado nos va a marcar hoy para decirnos que tiene un donativo y así poder ir armando los paquetes? Pero lo que sí es que en base a lo que nuestros bancos rescataron y con el equipo de nutriólogos de la red, cada uno de nuestros bancos de alimentos
cuenta con este asesoramiento para poder armar los paquetes de una forma balanceada. Y sí, en su mayoría contienen fruta y verdura, que es uno de los alimentos más importantes y con los nutrientes más esenciales. En cuanto a proteína animal, no todo el tiempo tenemos la fortuna de poder rescatar este tipo de proteína y entregarlo en paquetes. Más bien tenemos otros programas como el Rescate, que se encarga de rescatar alimento cocinado de hoteles y restaurantes, donde en este programa sí podemos rescatar más alimento que sea de origen animal. Pero aún así nuestros nutriólogos y el esfuerzo de los bancos realizan para que el paquete vaya totalmente equilibrado, ya sea con arroz, frijol, legumbres, algún grano básico, fruta y verdura y también productos de abarrote. Bien, pues Clarisa Fonseca Villagrana, gerente de comunicación de la Red de Bancos de Alimentos de México. Muchísimas gracias, Clarisa. Pamela Horta Galicia, coordinadora nacional del Grupo de Trabajo Hambre Cero. Muchísimas gracias, Pamela, a ambas por esta interesante entrevista y por dejarnos este panorama tan completo de lo que están haciendo, ya lo mencionaban muy atinadamente, la sociedad civil, la iniciativa privada y la academia en favor de todas estas personas que viven en la incertidumbre. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y nos invitamos de nuevo a que vayan a nuestras redes sociales y nos sigan, que es @redbamex, y así puedan enterarse más de todas las acciones que estamos haciendo. Gracias, Clarisa. Pamela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto y ojalá nos volvamos a escuchar próximamente. Claro que sí, estaremos en contacto con ustedes. Buenos días. Pues ahí tiene usted la labor que están realizando estos sectores de la sociedad mexicana en favor de 28.8 millones de personas que todos los días se van a la cama sin haber ingerido sus 3 alimentos, 1 o 2 alimentos al día. Sin embargo, todo esto genera pues una incertidumbre terrible para aquellas personas que no saben qué van a consumir, Armando. Así es, José Luis, y pues ese desperdicio de alimento que hay en México, pues un desperdicio anual que puede alimentar a más de 7,600 familias, José Luis, y pues estos bancos de alimentos están haciendo posible llegar alimentos a más de 4,000 comunidades en la República Mexicana. Bien, llegamos a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y también apreciamos mucho la participación del equipo técnico y de producción de Acústica Rural en este programa. Recuerde, estamos en la red social de Spotify, también en Facebook, en radio y en televisión. Que tenga usted excelente día.